Bien, muy buenas noches, queridos colegas a lo largo de todo el país que nos están acompañando. Tenemos colegas de Lima provincias, tenemos de Cerro de Pasco, tenemos de San Martín, tenemos de diferentes partes de nuestro país, doctora Rosana. Vamos a iniciar el día de hoy con la ponencia de una destacada compatriota. En estos momentos ella se encuentra laborando en nuestro hermano país de Chile. Bien, vamos a proceder a presentarla como se debe. Y la doctora Rosana Gómez Campos, ella es licenciada en Educación Física en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte de Cuba. Es magíster en Biodinámica del Movimiento Humano por la Universidad Estadual Julio Mesquita de Filo, Brasil. Es doctora en Biodinámica del Movimiento y Deporte por la Universidad Estatal de Campinas en Brasil y también con estancia doctoral en la Universidad Católica de Valencia, España. Ella cuenta con un postdoctorado en Educación Física por la Universidad Campinas de Brasil. Actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad Católica de Maule, Chile. Sus áreas de desempeño están orientadas a la docencia e investigación en el área del crecimiento físico, la maduración biológica, la salud ósea en deportistas y no deportistas, actividad física y salud en diferentes poblaciones con o sin necesidades educativas especiales. Ella cuenta con varias publicaciones en revistas científicas, nacionales e internacionales, así como libros y capítulos de libros en el ámbito de las ciencias de la salud y el deporte. Es conferencista en eventos científicos en Perú, en México y en Chile. Muchísimas gracias, doctora Rosana Gómez Campos, por estar con nosotros. Le damos la cordial bienvenida a nuestra compatriota. Miren cuánto ha crecido profesionalmente. Muchísimas gracias por dejar muy en alto nuestro país. Y le cedemos, la sala es suya. Usted puede exponer su tema. Ok. ¿Me indicas, por favor, si está todo ok? Si hay algún problema para poder iniciar. Ya creo que todo compartir pantalla. Ya. Primero, muchas gracias a todos, a la comisión, en este caso organizadora de este evento. Para mí es muy grato poder presentarme en esta oportunidad y sobre todo considerando que este es un evento organizado por compatriotas, por compañeros, que, en este momento, hace unos años, decidí, por motivos de estudio, salir un poco fuera, pero sin embargo yo agradezco aquí la invitación y poder compartir en esta oportunidad con ustedes, y muchas gracias a todos los asistentes y a la comisión organizadora de este primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte. Dicen que la ciencia se compone de errores y que a su vez estos son los pasos hacia lograr la verdad. Y es así que comienzo esta presentación titulada Estudiando la salud ósea desde la infancia hasta la senectud, que es parte del trabajo realizado dentro de unas líneas de investigación en las cuales me desarrollo actualmente como parte inicial de mi formación de posgrado y la que he continuado actualmente, hace varios años, continúo dentro del estudio de esta área de lo que es la salud ósea,
sobre todo dentro de lo que he podido realizar en base a proyectos, en base a trabajos realizados con población, tanto a nivel de Perú, a nivel de Chile, a nivel de Brasil, y qué es lo que pienso compartir con ustedes, ¿no?, en esta oportunidad, ¿no? Todo lo que voy a presentar en esta noche es parte del trabajo del grupo, porque este es un trabajo, el trabajo de investigación es en equipo, en grupo, entonces lo que hemos podido ir desarrollando dentro del área de investigación y con el apoyo y la incorporación también actualmente de universidades, tanto en Chile, la Universidad Estadual de Campinas, Universidad de Portugal, la Universidad Católica de Valencia, y también algunos trabajos que también se apoya como grupo a nivel de Perú, ¿no? Somos peruanos y de esa manera también venimos de una otra forma, también desarrollando y pudiendo desarrollar la investigación y estudios en nuestro país, ¿no? Para poder presentar esta ponencia, voy a desarrollar como contenido inicialmente una pequeña introducción para dar algunas generalidades de la temática que estaré abordando. Luego entraré con algunos factores que condicionan este problema, ¿no?, que actualmente se genera como un problema de lo que es la salud ósea, que son los factores principales tanto internos como externos. Pasaré posteriormente a hablar un poco de lo que es la presencia y la evaluación de la osteopenia y osteoporosis en población tanto pediátrica, adulto mayor, hasta la senectud. Y veremos también seguidamente algunas formas, unos diagnósticos, cuáles son las evaluaciones que más se consideran y que son, en todo caso, tienen ventajas y desventajas. Hablaremos de unas técnicas, unos métodos que son más utilizados, y luego mostraré algunos estudios realizados para que posteriormente veamos en la parte final algunas perspectivas y proyecciones futuras que continuaremos realizando dentro de esta área de investigación. Para esto es importante, primero, dentro del conocimiento que nosotros en la actualidad tenemos, ¿no?, como problemática que en estos momentos estamos siendo partícipes. Sabemos que por un lado a nivel de Latinoamérica estamos en un momento de transición demográfica y a la vez epidemiológica, donde y es conocido por todos nosotros, existe el aumento de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Estas, a su vez, se ha visto, ¿no?, que está trayendo a nivel de los problemas de salud una de las causas fundamentales que generan mayor impacto, ¿no?, por lo consecuentemente mayores gastos también al gobierno, ¿ya? Para lo cual, si por un lado tenemos que estamos en un proceso de transición demográfica y epidemiológica, a esto se le suma que en la actualidad, desde el año 2020, ¿no?, estamos padeciendo también las consecuencias que nos está generando este confinamiento, estos cambios de hábitos propios del COVID, ¿no?, que ha traído como consecuencia y traerá aún más, porque recién estamos conociendo un poco más, estamos tomando medidas, los gobiernos están tomando medidas para poder aplacar estas consecuencias, pero veremos que estos problemas que va a generar se van a ver aún más desarrollados, y aún más el efecto negativo que pueda sumarse, ¿no?, a todo el problema de lo que trae consigo el confinamiento, la falta de actividad física, el tener que estar mayor tiempo, ¿no?, en casa, que es lo que actualmente nosotros vemos, ¿no?, que está trayendo muchas repercusiones, que las vamos a ver con mayor énfasis muy probablemente a partir del año 2022. Entonces, por un lado tenemos los problemas del sedentarismo, la falta de exposición a rayos del sol, una adecuada alimentación y el consumo del tabaco, café en exceso, ¿no?, una mala alimentación, que estamos viendo, ¿no?, que son las causas principales de la generación de las enfermedades crónico no transmisibles, ¿no?
A esto, como decíamos, le sumamos lo que ha traído como consecuencia, las medidas que está trayendo como consecuencia la presencia del COVID. Entonces, todo esto se suma al impacto que va a tener sobre la salud ósea. Y en eso es donde enfocamos la presentación el día de hoy, en poder, ¿no? En poder entender qué es lo que está generando todos estos cambios que actualmente estamos padeciendo. Un momento, por favor, voy a ampliar la pantalla que a mí está trayendo algunas dificultades para poder... Un momento, por favor. Un momento, por favor, que quiero compartir pantalla completa, pero no me está permitiendo. No. Un momento, por favor, voy a dejar de compartir que no estoy... Ya. No puedo ampliar la pantalla. Ya. Entonces, tenemos por un lado de que por efectos sabemos, ¿no? Es de conocimiento nosotros que somos como profesores, estamos formados, profesores de educación física, sabemos que una parte esencial de nuestro organismo es el tejido óseo. Este tejido óseo tiene muchas funciones, muchas propiedades, ¿no? Una de las principales son el sostén mecánico que permite, ¿no?, cumplir las funciones vitales. Tiene a su vez las propiedades, las funciones de tener la capacidad a través de este sistema esquelético de permitirnos la locomoción, la protección a órganos internos, y es donde se concentra la mayor reserva de sales y minerales. Entonces, si tomamos por un lado que el tejido óseo está constituido principalmente por células y la presencia de minerales, específicamente el calcio y el fósforo, y por otro lado, la matriz orgánica y la presencia de proteínas, tanto colágenas o no colágenas, tenemos que tomar en cuenta que la masa ósea es aquella cantidad, ¿no?, aquella cantidad de esos minerales que en cierto volumen se encuentran dentro de este hueso. Entonces, a partir de esto, partimos de la importancia de que sabemos que durante el proceso de crecimiento, el niño pasa a ser adolescente, pasa a ser joven, ¿ya?, entre los 18 y 20 años, pero existe a su vez ese hueso donde se produce una rápida aceleración de ese crecimiento, y es que por efecto de estos huesos se van creciendo, van alargándose, se van haciendo más fuertes y más densos. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente sabemos que en el momento de la pubertad se producen cambios. Uno de los principales cambios es el efecto a nivel hormonal. Entonces, tenemos que partir considerando que el hueso como tal va adquiriendo, ¿ya?, va adquiriendo una cantidad de minerales, va creciendo, va desarrollándose, pero es alrededor de los 18 a los 20 años donde ya se adquiere el 95% de la densidad mineral ósea. Ese hueso ya viene a formar prácticamente el momento final donde ya va a adquirir su mayor fortaleza, su mayor resistencia. Por lo tanto, tenemos que considerar que esas fases etarias, específicamente lo que es la fase pediátrica y la adolescencia, son las fundamentales para poder garantizar un adecuado gano o ganancia de lo que es la contextura, la estructura del hueso lo suficientemente fuerte. Porque hay que considerar que a partir o normalmente cercano a la tercera década de vida es donde se adquiere el 100% de la masa ósea. Y es lo que nosotros conocemos como el pic de masa ósea. Entonces, si sabemos que es a nivel de la tercera década donde se logra alcanzar la máxima ganancia de masa ósea,
Entonces debemos asegurar que en las etapas anteriores, las etapas infantiles, adolescencias, existe una adecuada formación del hueso que le dé la capacidad y que le dé la resistencia, considerando que a partir de la tercera década de vida comienza la pérdida de esa masa ósea. Es como si nosotros lo trasladaríamos esto a términos como cuando nosotros vamos al banco. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos al banco? Sabemos que en el banco nosotros tenemos la capacidad de poder ahorrar, ¿no? Sabemos que mientras más consigamos ahorrar, entonces esto probablemente nos va a garantizar que tengamos un respaldo durante algunos años. Lo mismo sucede con el desarrollo de esta masa ósea. En cuanto mayor sea la masa ósea depositada desde las etapas de la niñez y adolescencias, mejor será la capacidad que tenga el organismo de soportar las pérdidas óseas que se da a partir de la tercera década de vida. Para esto debemos considerar que si sabemos, y hemos hablado hace un momento, que el hueso es donde se deposita la gran cantidad de minerales, debemos de pensar, por ejemplo, que un recién nacido, el calcio, que es uno de los minerales principales que se encuentra en esta estructura ósea, tiene un promedio más o menos cercano a los 22 gramos en un recién nacido. Pero estos 22 gramos se transforman en 1 kilo con 300 gramos o 1300 gramos ya en la etapa del adulto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que debemos de garantizar de que la adquisición que van a tener los niños, los adolescentes en las primeras etapas de vida deba darles el soporte necesario para que ese hueso sea lo suficientemente fuerte y los proteja contra los problemas de la osteoporosis, la presencia de fracturas óseas que normalmente se da a nivel de la tercera edad. Entonces, tenemos que rescatar que hay factores que influyen en esta adquisición adecuada de la masa ósea. Los factores que normalmente encontramos son los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos nos referimos a los factores internos. Los factores internos explican, ¿no? Explican que el 80% de la máxima adquisición de masa ósea se deba a estos factores internos. ¿Sí? Entonces, el que mi hueso, cuando yo soy adulto, sea lo suficientemente fuerte, va a depender de un 80% de mis factores internos, de mis factores genéticos, de mis factores hormonales y la presencia o no de enfermedades hereditarias. Pero el otro 20% va a depender de los factores externos que es posible que el profesor de educación física o los profesionales vinculados a esta área puedan ayudar porque van a intervenir y van a garantizar, van a ayudar a que esta adquisición de la masa ósea sea adecuada. ¿Por qué? Porque factores externos tenemos, por ejemplo, a la práctica del ejercicio físico, que esa influye. El que realice actividad física, ejercicios físicos, influye en que esa adquisición de la masa ósea sea adecuada. El niño que practica actividad física o desde pequeño en las etapas infantiles y que ganó el hábito de poder realizar actividad física, le garantiza que su hueso sea lo suficientemente fuerte. Por otro lado, existen los hábitos de alimentación que también influyen en la adquisición de una adecuada masa ósea. ¿Por qué? Porque sabemos que si se alimenta de forma adecuada, de forma balanceada, también eso constituye otro de los factores que ayudaría a tener un hueso lo suficientemente resistente y prevenir problemas posteriores. Por otro lado, también influyen los hábitos de fumar, los hábitos de consumo excesivo de alcohol, ¿no? Que también es importante poder controlar.
Y por otro lado también tenemos el uso de medicamentos, ¿no? Donde si hay un uso excesivo de medicamentos, también esto podría influir o interferir en esta formación adecuada de masa ósea, de hueso suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere poder mantener un peso corporal adecuado. Factores nutricionales, una adecuada nutrición. Entonces, estos factores externos son los que están al alcance de nosotros profesores de educación física, que entiendo que la gran mayoría son los que están presentes, ¿no? Entonces, nosotros podemos interferir, podemos ayudar, podemos permitir, ¿no?, con una adecuada intervención, con un adecuado diagnóstico, poder ayudar a que estos niños y adolescentes tengan garantizado un desarrollo adecuado y suficientemente fuerte de esa estructura ósea. Y consecuentemente estaríamos ayudando a prevenir problemas futuros. Entonces, considerando que existen factores que influyen, para lograr de una u otra manera garantizar esa ganancia de masa ósea adecuada, tenemos que tener en cuenta que si estos factores no son adecuados, se va a dar la presencia de patologías, que en este caso tenemos entre las principales la osteopenia y la osteoporosis, ¿no? Que sabemos que hasta hace unos años se hablaba, ¿no?, de la presencia de osteoporosis solamente en la edad, en la tercera edad o en el adulto, ¿no? Pero en la actualidad no es así. Ya está presente eso en etapas tempranas. Entonces, estas dos características, tanto de la osteopenia y la osteoporosis, principalmente se da porque hay una pérdida global, una pérdida general de esa masa ósea. Si sabemos que por el propio proceso de crecimiento y desarrollo existe un momento o periodos donde hay una mayor ganancia y a partir de la tercera década de vida existe la pérdida, entonces garanticemos que en ese momento donde se gana, donde se adquiere la mayor capacidad de resistencia del hueso, garanticemos de que logre su máximo pico, su máxima capacidad de ser el soporte para que posteriormente tenga las opciones, el organismo, de poder soportar las pérdidas propias del proceso de envejecimiento. O sea, esto es algo de que todos vamos a pasar. Sabemos que llega un momento donde todos estamos en el máximo esplendor, ¿sí? Pero vamos a tener también que pasar por el proceso de envejecimiento. Entonces debemos de garantizar que ese envejecimiento no sea del todo invasivo, no sea del todo, no traiga de por sí consecuencias negativas, sino le permita llevar una calidad de vida adecuada. Entonces, si no garantizamos o no ayudamos a que estos factores, que son los que podríamos nosotros colaborar para poder permitir una adecuada salud ósea, vamos a tener como resultado que la arquitectura, la estructura de ese hueso no sea la adecuada, disminuye esa capacidad de ser resistente y elástico. Consecuentemente, la presencia de fracturas. Entonces, si consideramos que esa es probablemente el panorama al cual nos vamos a enfrentar, debemos de tomar en cuenta que existen diagnósticos y evaluaciones que se dan, ¿sí?, que hay que conocerlas para poder garantizar qué es lo que se debe hacer. Entonces, la osteoporosis como tal integra dos características fundamentales. Una está relacionada a la cantidad de masa ósea, a ese componente cuantitativo. ¿Cuánto de mineral, cuánto de calcio, cuánto de fósforo tiene ese hueso? Por un lado tenemos que ver eso, la parte cuantitativa. Pero por otro lado tenemos que ver la parte cualitativa, que se refiere específicamente a la capacidad de resistencia y cuán frágil es esa estructura ósea. Entonces, la osteoporosis se da cuando a alguien le diagnostican la presencia de osteoporosis. Por un lado, le van a decir que hay una disminución en esa cantidad de minerales, ¿ya? Es la parte cuantitativa. Y por otro lado, le dirá, tu hueso no es lo suficientemente resistente, es frágil. Y la OMS considera, ¿no?,
que dentro de los métodos no invasivos, para valorar una adecuada salud ósea, ellos indican que, por ejemplo, la salud ósea la clasifica en una salud ósea normal, una baja masa ósea, que significaría lo que se conoce como la osteopenia, cuando hay niveles disminuidos, pero no hacia un nivel más profundo, ¿no? Más invasivo, que en este caso sería la osteoporosis. Entonces tenemos tres niveles: el tener una masa ósea normal, una baja masa ósea que se conoce como osteopenia, o en un grado mayor que sería una pérdida mayor, una pérdida global, que en este caso se conoce como la osteoporosis. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, cuando hace las evaluaciones, sobre todo cuando uno va o lleva a los adultos o lleva a los niños para evaluar la salud ósea, normalmente nos van a dar esas tres categorías. Tu masa ósea es normal, tienes presencia de osteopenia, o en un grado más agudo, osteoporosis. Entonces, tanto la osteoporosis como la osteopenia se evalúan en una población adulta, donde ya consideramos que la población adulta ya alcanzó su pic máximo de ganancia, de fortalecimiento de ese hueso. Entonces, es cuando tenemos la presencia de osteoporosis y osteopenia, cuando ya hay el riesgo de presencia de fracturas, o existe, a causa de una lesión, una recuperación muy limitada, un problema en cuanto a la recuperación que puede presentar ese adulto. ¿Por qué? Porque el adulto ya alcanzó, ya ganó, ya logró. Si logró de repente no la adecuada o no lo máximo que podía de su masa ósea, entonces a esto se le suma que si sufre una lesión, su recuperación va a ser aún más lenta, va a verse más limitada, ¿no? Y por otro lado, si nos referimos a la presencia de osteoporosis y osteopenia en población pediátrica o población menor a los 20 años, que es donde aún van adquiriendo una masa ósea, podemos, en la Organización Mundial de la Salud reconoce que ya existen las opciones de que, como aún no es adulto, podría revertirse, ¿no?, esa baja masa ósea, y podría recuperarse, podría aún pensarse que ahí esa masa ósea disminuida podría compensarse con adecuadas terapias, o en este caso con adecuadas intervenciones, específicamente lo que es una adecuada alimentación, la práctica de la actividad física. Entonces, podemos encontrar ambos casos, tanto osteopenia como osteoporosis, en población adulta como en población pediátrica, ¿no? Ahora, existen métodos de evaluación, ¿no?, que algunos son más invasivos que otros. Hablamos, por ejemplo, de las técnicas densitométricas. Dentro de las técnicas densitométricas sabemos, encontramos que según las características del equipo podemos evaluar, por ejemplo, a nivel del calcáneo o a nivel del radio, ¿no? Cuando hacemos uso de equipos como lo que llamamos la absorciometría fotónica simple o la absorciometría fotónica dual. Pero ambas ya están un poco en desuso, ¿no?, porque han sido reemplazadas, ¿no? De todas estas técnicas, es importante aquí resaltar que el patrón de oro o el estándar de oro es la absorciometría dual de rayos X, o lo que se conoce como la densitometría por DEXA. Entonces, la densitometría por DEXA es el estándar, es lo que la Organización Mundial de la Salud indica, ¿no?, que sería lo ideal. Lo ideal para evaluar la densidad mineral ósea es a través de un equipo DEXA. Ahora, no significa que sea la única forma de poder evaluar, ¿no?, porque de hecho esto implica un cierto costo. Es una técnica que, si bien es cierto, es el patrón de oro, es una técnica que no siempre está al alcance de todos, ¿no?
es una evaluación que podría, no sé en el caso exactamente de Perú en estos momentos cuánto sería, pero por ejemplo aquí es alrededor de unos $120, ¿no? Es una evaluación de absorciometría, ¿no? Entonces, como no es un equipo al alcance de todos y no facilita, ¿no? No facilita poder hacer evaluaciones a gran cantidad de población, también existen otras técnicas, otras evaluaciones de poder tener referencias, poder tener valores de cuán resistente, cuán fuerte está ese hueso, ¿ya? Hablamos de unas técnicas que es, por ejemplo, la tomografía computarizada. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia entre la densitometría a través del DEXA, que es prácticamente es como una camilla, no sé si en algún momento ustedes la han visto, es como un equipo donde se hace una evaluación del cuerpo total, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este estándar de oro y una tomografía? Primero, desde el punto de vista de costos. La tomografía es mucho más elevada en cuanto a costos, pero esta tiene el problema que genera radiación, ¿ya? El sujeto está expuesto a una radiación, cosa que no se presenta en la absorciometría o la densitometría por DEXA, donde la radiación es muy mínima, es muy baja, ¿ya? Entonces ya hasta este punto tenemos una cierta ventaja con este equipo. Nos da valores del cuerpo total, nos da valores, por ejemplo, de la masa ósea a nivel de diferentes partes, segmentos corporales, que sobre todo en los adultos hablamos bastante o dicen bastante, están propensos a fracturarse al nivel de la cadera. Entonces, una de las evaluaciones que también permite el DEXA es evaluar la densitometría o el gano de masa ósea o la presencia de masa ósea a nivel de la zona de la cadera. También nos permite a nivel de la columna vertebral. Pero todas estas evaluaciones no requieren o no producen un alto radiación, ¿ya? Pero por otro lado tenemos en la parte inferior izquierda, tenemos otra técnica, otro método para evaluar la densidad mineral, que es una técnica portátil donde no hay radiación, ¿ya? Que es la técnica de la densitometría periférica. Como si ustedes podrán observar, se hace a nivel de la zona del calcáneo. ¿Y que también es utilizada esta técnica? Sí. ¿Cuál es, en este caso, la ventaja o la diferencia con respecto al otro equipo de densitometría que siempre lo comparamos con este porque este es el estándar de oro? La diferencia es que este es un equipo portátil que no produce, que en absoluto hay presencia de radiación y que yo puedo, por ejemplo, evaluar en un minuto ya a una persona. En el caso de la absorciometría por DEXA, en promedio se demora unos 7, 8 minutos, aunque en la actualidad hay equipos que ya un poco más costosos también, pero pueden demorar alrededor de 4 minutos, ¿ya? Entonces estamos hablando aquí primero que el tiempo es mayor. En este caso hay una radiación mínima, pero en la densitometría periférica no existe radiación. El equipo para evaluar la densitometría periférica a nivel del calcáneo es de menor costo, ¿ya? En relación siempre al equipo DEXA, ¿ya? Y por otro lado, también con el transcurso de las investigaciones, en los estudios, tenemos que cada una de las técnicas, como les decía, tiene la parte positiva y la parte negativa, las ventajas y las desventajas, ¿no? Pero a su vez, también existen los métodos, son los métodos doblemente indirectos, donde ya no es necesario utilizar ni el equipo, o sin tener, ¿no? Si yo no tengo, por ejemplo, las condiciones para poder evaluar la masa ósea, pero necesito en mis escolares, necesito en el grupo de adultos mayor donde yo doy, ¿no? De repente participo y doy
aulas o clases de preparación física o de repente fisioterapia o kinesiología y necesito evaluar a los adultos mayores, pero de repente no tengo las condiciones o no tengo de repente la posibilidad de que mis adultos, ¿no?, se hagan este tipo de evaluaciones, existen, ¿no?, existen las opciones de poder utilizar a través de modelos matemáticos también variables antropométricas que permitan evaluar o permitan tener valores de esa densidad mineral ósea. Entonces, esta se presenta como una de las principales opciones para el que no tiene, ¿no?, o para el que de repente se ve en la imposibilidad de desarrollar, de querer evaluar esta densidad mineral ósea, que es importante, pero que no tiene esas condiciones, ¿ya? Entonces, debemos de considerar que a pesar de tener diferentes métodos de evaluaciones, tenemos que ver hacia dónde o qué condiciones nosotros podríamos tener a la mano. Entonces, ¿qué variables proporciona el DEXA? Por un lado, el DEXA, cuando uno hace la evaluación del cuerpo total, tenemos uno de los primeros reportes, que es la composición corporal total y por segmento. Entonces, cuando se hace una evaluación por DEXA, arroja este tipo de imagen, donde va a dar justamente los componentes, que es la masa ósea, la masa muscular o la masa libre de grasa y la masa grasa. Entonces, el DEXA primero nos da el reporte de esta parte de composición corporal. Pero lo que nos interesa hoy y de lo que estamos hablando es específicamente del otro reporte que también nos otorga el DEXA, que es relacionado a la masa ósea. Entonces, el DEXA nos arroja valores de densidad mineral ósea, cuán fuerte está ese hueso, tanto de cantidad, ¿no?, y de calidad, nos da del cuerpo total, nos da de la zona de la cadera, nos da de la zona de la columna, nos da de la zona del brazo. Y eso es lo que permite realizar un control y un seguimiento de cómo es que los sujetos, sea niño, ¿no?, va adquiriendo, ¿no?, durante el transcurso de los años una adecuada ganancia de masa ósea. O si es en el adulto, que sabemos que va perdiendo esa capacidad, esa ganancia, porque va más perdiendo que ganando, entonces nos permite dar un seguimiento. Para esto entonces es importante, o sería lo ideal, ¿no?, poder tener a la mano un equipo de densitometría, ¿no? Pero si no lo tenemos, como decíamos hace un momento, entonces tenemos que ver qué opciones nos presentan. Porque me dirán ustedes, pero estoy hablando en este momento, o Rosana está hablando que hay que tener el equipo DEXA. Pero ¿qué pasa si primero no existe, ¿no? No existe el equipo DEXA a la mano? O por otro lado, no existe los medios económicos para poder hacer un tipo de evaluación, ¿no?, con este equipo. Entonces, lo que les voy a presentar dentro de unos breves momentos va a ser una de las opciones que nosotros como equipo de investigación estamos presentando como propuesta, ¿no? Entonces, si consideramos que el DEXA es el estándar de oro y presenta todos estos parámetros que pueden ser considerados dentro de las fases pediátricas, adolescentes, adulto mayor, en investigación sabemos que a nivel de Latinoamérica, este es un reporte del año 2016, donde hasta ese momento estaba registrado en media la cantidad de equipos de densitometría, específicamente el DEXA, por alguno de los países, vemos que Perú como tal se encuentra en la media, ¿no? Tenemos para países, en Bolivia existen muy pocos equipos, o en ese momento existían muy pocos equipos, y eso lo trasladamos a la actualidad, probablemente esto va a haber aumentado, ¿no? Pero
el comportamiento normalmente tiende a ser el mismo, ¿no? Hay países donde existe mayor cantidad de equipos de densitometría. Esto explica el por qué también hay mayor cantidad de estudios en esas poblaciones, ¿ya? Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio multicéntrico, donde ya nos permite, ya entregó, ¿no? Eso es público, valores donde cuando uno puede evaluarse la densitometría ósea, inmediatamente tiene un resultado donde le indica si su masa ósea es normal, si tiene presencia de osteopenia o si tiene presencia de osteoporosis, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Esa población que fue evaluada y que la Organización Mundial de la Salud presenta como referencias, ¿no? Presenta y me dice, si yo tengo, por ejemplo, de masa ósea 3,8, la Organización Mundial de la Salud me permite clasificar, me permite saber qué significa ese 3,8 de masa ósea, de kilogramos de masa ósea. ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy bajo? ¿Será que tengo osteopenia? ¿Será que tengo osteoporosis? Entonces, ¿qué sucede? Que la Organización Mundial de la Salud ha construido y presenta esas referencias, pero que con una población muy alejada de la realidad que los países, ¿no? En este caso, los que están incluidos aquí, muy alejada de que estos países también tengan las mismas condiciones. Por ejemplo, estamos hablando que en el caso de Perú no tiene los mismos hábitos alimenticios, no tiene la misma práctica de actividad física, las condiciones socioeconómicas son distintas, ¿no? Pero sin embargo, estas referencias que la Organización Mundial de la Salud presenta es en base a otra población con diferentes características, por lo que, ¿no? Para eso se realiza la investigación. Es mejor poder comparar, lo ideal sería poder comparar la masa ósea, la presencia o la ganancia de esa masa ósea en relación a una población que tenga las mismas o similares condiciones que tiene la población de Perú, ¿no? En este caso eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los países no tienen, no cuentan con esas referencias. Son muy pocas las investigaciones en países donde se ha hecho investigaciones poblacionales, ¿no? Y esa falta de evidencia hace que el país que no tenga referencias propias tenga que utilizar las referencias de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, para esto existe, ¿no? Nosotros como grupo de estudio nos preocupó bastante, ¿no? Esta situación en la cual decidimos nosotros comenzar a construir como equipo de investigación alguna solución, alguna propuesta que mejore, ¿no? Que dé a conocer las opciones de que también es posible que países, ¿no? Países en vías de desarrollo, ¿no? En que se encuentran en esta transición demográfica, también presenten, ¿no? Una realidad donde les permita evaluar a un niño peruano, por ejemplo, de acuerdo a su densidad mineral ósea, lo compare con una referencia peruana. ¿Sí? Eso sería entonces el aporte que podría, en este caso, la investigación presentar. Y específicamente es ese el camino que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Y que les voy a presentar los estudios que hasta el momento hemos ido desarrollando durante hace algunos años en base al estudio de esta variable importante en este proceso de crecimiento, desarrollo, que es la masa ósea. Entonces, uno de los primeros estudios, ¿no?, que hemos desarrollado es gracias a un proyecto en Chile a nivel nacional, un proyecto del gobierno, donde pudimos evaluar el estatus esquelético de niños y adolescentes escolares de una zona específica de Chile, ¿no?, donde utilizamos diferentes variables y evaluamos con este equipo de densitometría alrededor de 3.019 escolares, ¿no? La edad promedio de este grupo fue entre 6 y 18 años. Y todos los que fueron incluidos
pertenecían a establecimientos públicos. Entonces, específicamente, si ustedes logran observar este mapa, hemos evaluado a nivel de la zona sur central de Chile, específicamente en la zona del Maule. Entonces, en esta zona es donde nosotros hemos seleccionado a colegios públicos en los cuales logramos evaluar a un promedio de 3.019 escolares. Gracias a la evaluación de estos escolares, nos preocupaba a nosotros, ¿no?, que no era posible, ¿no? Logramos un promedio de 3.019 escolares, pero ¿qué pasaba con los escolares que estaban en zonas más alejadas? ¿Qué pasaba con los que no podían ser evaluados, pero necesitaban conocer su masa ósea? Entonces, gracias a este estudio, a estas evaluaciones, nosotros realizamos un trabajo con estas evaluaciones donde hemos propuesto ecuaciones y valores referenciales para poder calcular o estimar la salud ósea en esos niños y adolescentes, ¿no? ¿Y cuál fue lo relevante en este estudio? Que ya no era necesario, ¿no?, que el profesor de educación física que se encontraba en zonas alejadas, que no podía evaluar la masa ósea, solamente evaluando variables antropométricas como fue la longitud del antebrazo y el diámetro de la rodilla, ¿no?, podía conocer, podía estimar la salud ósea, específicamente los parámetros de la densidad mineral ósea y contenido mineral óseo en sus niños. Entonces, el profesor que vivía en la zona alejada solamente necesitaba conocer esas variables, evaluar esas variables y poder hacer uso de esas ecuaciones y conocer y diagnosticar y darle un seguimiento a la densidad mineral ósea y contenido mineral óseo tanto de niños como de niñas. Entonces, esto fue lo relevante de este estudio, de poder dar un aporte, de poder facilitar herramientas para que puedan conocer esa masa, esa salud ósea de sus escolares. Pero esto se logró, no solamente en la propuesta de estas ecuaciones, sino que nosotros nos preocupamos por darle validez a estas propuestas, ¿no? Entonces logramos hacer posteriormente de estas ecuaciones propuestas, logramos comparar y observamos que en nuestras ecuaciones propuestas no existía mucha diferencia, ¿no?, o la diferencia era nula entre los valores que arrojaba el DEXA como patrón de oro con respecto a los valores que nuestro modelo de regresión nos presentaba. Entonces, esto nos permitió a nosotros validar nuestros modelos de regresión, nuestros modelos matemáticos, para que puedan ser utilizados en escolares de 6 a 18 años de ambos sexos, ¿no? Y con esos valores, ¿no?, al utilizar las ecuaciones, con esos valores de densidad mineral ósea y contenido mineral óseo, podría ser, ¿no?, clasificado, podrían conocer si su densidad o su salud ósea era normal, presentaba osteopenia o presentaba osteoporosis. Para esto, nuestra propuesta de percentiles permitía esa clasificación. Entonces, un niño, por ejemplo, de 7 años, según esos valores, ¿no?, de densidad mineral ósea que obtenía, podía ser clasificado. Si se encontraba por encima del percentil 15, su densidad mineral ósea es normal. Si se encontraba por debajo del percentil 15, ya presentaba osteopenia. Y si se encontraba por debajo, o si se encuentra por debajo del percentil 5, ya tiene presencia de osteoporosis. Entonces, con estas ecuaciones, ellos a nivel escolar ya pueden hacer uso, no necesariamente del equipo, porque no tenían esa condición, solamente haciendo uso de las ecuaciones ya podían conocer la salud ósea, o ya pueden conocer la salud ósea de sus escolares. Otro de los estudios que también nos permitió
Posteriormente, no solamente con este equipo de densitometría que es el estándar de oro, el DEXA, nosotros hicimos otro estudio utilizando la densitometría periférica, ¿no? En este caso, este estudio fue en población de niños peruanos, específicamente de niños de Arequipa, donde se evaluó a 384 escolares con el uso de este equipo de densitometría periférica a nivel del calcáneo. Y asimismo evaluamos variables antropométricas como a nivel del diámetro del tobillo, bimalleolar, el estiloideo o diámetro de la muñeca, el diámetro de la rodilla y el diámetro del húmero. Entonces, teniendo estas evaluaciones, este estudio lo que buscaba era verificar si existía relación entre estos diámetros óseos con la densidad mineral que este equipo de densitometría periférica presentaba. Entonces nosotros encontramos que existe una fuerte relación entre esos diámetros y la densitometría ósea. Y para esto se desarrolló, se logró proponer o construir perfiles con relación a poder, a través de los valores que nos arrojaba la densitometría periférica, ver la relación que existía o cómo se comportaban los diámetros óseos según los diferentes terciles que arrojaba ese equipo de densitometría. Al final logramos observar que cuando existía o el sujeto que tenía menor diámetro óseo a nivel de la rodilla, a nivel del codo, ¿no? O a nivel del tobillo, o a nivel de la muñeca, normalmente era el que menor calidad ósea tenía. Entonces, ¿esto qué explica? Explica la importancia de poder darle un seguimiento en estas primeras etapas de vida. Porque por lo general el niño que menor diámetro tiene o sus huesos son muy débiles, esto lo podemos identificar solamente evaluando los diámetros óseos. Y si el niño ya tiene un diámetro óseo bajo, ya es un indicador que tiene una mala calidad ósea. Entonces, estas evaluaciones antropométricas de los diámetros son fáciles y son simples poder realizarlas a nivel escolar, ¿no? Que no necesitamos tener un equipo muy sofisticado, sino simplemente realizando estas evaluaciones ya podemos tener un acercamiento. Por lo tanto, la sugerencia que nosotros dimos en este estudio fue la importancia de evaluar estos diámetros del codo, de la muñeca, de la rodilla, del tobillo, como variables antropométricas relevantes que pueden influir en dar a conocer o diagnosticar el adecuado gano de masa ósea y un hueso suficientemente fuerte, sobre todo en este proceso, ¿no? Que se encuentran los niños de crecimiento y desarrollo, ¿no? Posteriormente, también con este equipo de densitometría, logramos proponer valores referenciales para ese diámetro óseo, o en este caso indicadores de salud ósea, a través de la densitometría periférica. Entonces lo que hicimos es, primero, hemos comparado estos valores de densidad mineral ósea, ¿ya?, con otros estudios internacionales. Y como hemos encontrado que existen diferencias, entonces nosotros hemos propuesto unos valores referenciales. Para esto consideramos una evaluación alrededor de 1.322 niños y adolescentes entre 6 a 17 años en población arequipeña, ¿no? Y hemos evaluado peso, estatura y los parámetros óseos a través de esta tecnología CUS, ¿no? Tecnología que se conoce como la densitometría periférica. Y primero encontramos que existen diferencias, por ejemplo, entre la densitometría o el parámetro de velocidad del sonido, ¿no?, que es uno de los parámetros que arroja este equipo, en relación a un estudio internacional, donde observamos, ¿no?, que en ambos casos, tanto para niños como niñas, la densidad mineral
en este caso, este parámetro era mayor, ¿no?, en la población peruana. Lo mismo observamos en los siguientes parámetros, ¿no?, que arroja el equipo. Estos son los parámetros de salud ósea, pero que el equipo de densitometría periférico arroja, ¿no? Y nosotros hemos comparado esto. Como hemos encontrado diferencia con estos estudios internacionales, entonces propusimos los percentiles. Era importante proponer estos percentiles porque no era lógico, ¿no? Si encontramos diferencia, entonces sería lógico, si encontramos diferencia, que nosotros evaluemos a nuestros niños y los comparemos con la referencia de Hungría. No era lógico, era mejor tener una referencia donde realmente comparemos a niños peruanos con la referencia peruana. Entonces, esa fue nuestra preocupación y por lo tanto también hemos propuesto valores referenciales para evaluar la densidad mineral ósea o calidad ósea como normal, de baja calidad o de muy baja calidad, según los percentiles que arrojaba el equipo de densitometría. Asimismo, como estamos hablando de la salud ósea desde las etapas pediátricas hasta la senectud, nosotros hemos construido, ¿no?, gracias a años que hemos ido evaluando esta densidad mineral ósea, logramos evaluar alrededor de 5.416 sujetos entre las fases etarias de 5 a 80 años. Y a todos estos sujetos en población chilena hemos hecho evaluaciones con el equipo de densitometría ósea. Y encontramos, por ejemplo, que existen diferencias entre la referencia que la Organización Mundial de la Salud, en este caso la ANAGES, nos propone. O sea, la ANAGES nos dice, la Organización Mundial de la Salud dice, hay que utilizar esta referencia. Pero cuando nosotros observamos qué pasaba con esta población chilena, vemos que los valores de esta población chilena son inferiores a la referencia, ¿no? Entonces siempre, si ya encontramos que sus valores con el transcurso de la edad son inferiores, entonces si vamos a comparar a un niño o a un adulto según sus valores de densidad mineral, ya vamos a saber que vamos a encontrar siempre presencia de osteopenia y osteoporosis, ¿no? Entonces, esta preocupación, ¿no?, de nosotros de tener que utilizar referencias internacionales y no referencias propias, ¿no?, como grupo de investigación, nos llamó la atención, ¿no?, porque no era lógico tener que utilizar unas referencias internacionales, entonces hicimos un seguimiento. Por eso logramos evaluar alrededor de esta cantidad de sujetos. Y logramos, ¿no?, con esto explicar, ¿no?, cuál es el momento en donde existe el mayor gano o el pic de masa ósea de niños o en hombres y mujeres. Y observamos, por ejemplo, que la densidad mineral ósea en el caso de los hombres fue alrededor de los 30 años. Es el momento donde hay mayor ganancia. A partir de los 30 años comienza la disminución de esa masa ósea. Entonces, estos resultados, estas evaluaciones nos permitieron explicar ese comportamiento, porque era importante saber, ¿no?, qué es lo que pasaba con esta población chilena. Y logramos ver entonces que esa ganancia que se dio alrededor de los 30 años en los hombres y 28 años en las mujeres, ¿no?, explica la importancia de poder garantizar que en las etapas anteriores, todo lo que implica la infancia y la adolescencia, se garantice, ¿no?, se garantice que se logre la mayor fortaleza, la mayor resistencia de ese hueso. Si esto está garantizado, entonces cuando comience el periodo de disminución o de descenso de esa masa ósea, no afectaría o permitiría dar una cierta protección a la presencia de mayores problemas de salud ósea que se den en el futuro. Entonces, para nosotros nos interesaba dar a conocer eso. ¿Qué pasaba con la población chilena? ¿Será que este mismo comportamiento
o el que la Organización Mundial de la Salud presentaba, ¿se daba en esta población chilena? Entonces, esto lo pudimos verificar y como hemos hecho un seguimiento, hemos logrado poder verificar qué es lo que sucede desde las primeras etapas, desde los 5 años hasta los 80 años, nosotros propusimos de igual manera los percentiles para poder evaluar y ser utilizados y clasificar con la presencia de una salud ósea o densidad mineral normal, grado de osteopenia o osteoporosis. Entonces, estos percentiles son usados, ¿no?, para poder conocer entonces cómo es la salud ósea de las diferentes fases etarias o grupos etarios. Ahora, no solamente que es importante el poder saber el comportamiento de la densidad mineral ósea y contenido mineral óseo desde las primeras etapas a través del equipo de densitometría global o densitometría periférica. Nosotros llegamos un poco más allá, ¿no?, que es lo que estamos en estos momentos construyendo hace unos años. Logramos ver que esta densidad mineral también se relaciona con otras variables, ¿no? Una de las variables que nosotros logramos hacer la relación o determinar la relación es a nivel de la fuerza de presión manual y el flujo espirométrico máximo. Estos indicadores, a través de un estudio, logramos verificar que se relacionan con la fragilidad ósea. Es decir, si existe una buena o elevada densidad mineral ósea y contenido mineral óseo, o sea, es decir, masa ósea, entonces esto se relaciona con un adecuado desempeño en la fuerza de presión manual y flujo espirométrico máximo. Entonces, estos indicadores, el que tenga el sujeto o el niño que tiene buena densidad mineral ósea, entonces es por el general el que tiene una adecuada fuerza de presión manual y a la vez también una adecuada capacidad cardiorrespiratoria explicada a través de los valores del flujo espirométrico máximo. Por lo tanto, ¿qué se sugiere? Se sugiere que es importante realizar estas evaluaciones a nivel del ámbito escolar y que pueden ser incluidas esas evaluaciones dentro de los programas curriculares, ¿no?, como una forma de poder controlar a los escolares en cuanto a los parámetros de su salud ósea y las variables relacionadas a esto. Asimismo, también logramos verificar que la fuerza de presión manual y el flujo espirométrico máximo se relacionaba con esta salud ósea y logramos verificar que como existe una fuerte relación, ¿no?, nosotros presentamos una propuesta también de terciles donde clasificamos, ¿no?, clasificamos según esa fuerza de presión manual y el comportamiento que tenía en su densidad mineral ósea. Entonces, según esto, logramos determinar que el niño que tenía mayor fuerza de presión manual y mejor flujo espirométrico máximo, capacidad cardiorrespiratoria, era aquel que también tenía mejor densidad mineral ósea y mejor contenido mineral óseo. O sea, su hueso era fuerte, es resistente. Y por lo tanto, esto le permite, ¿no?, a un niño que ya tiene desde pequeño unos buenos indicadores, entonces eso le garantiza que muy probablemente en la fase ya de la adultez, su disminución propia, producto del envejecimiento, ya no le traería consecuencias o peligro de presentarse fracturas a causa de una debilidad ósea, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, es poder garantizar, poder explicar a través de estos estudios la importancia de un adecuado gano de masa ósea en las etapas iniciales, ¿no? Esto también lo logramos verificar en una muestra de deportistas donde observamos que los deportistas, en este caso comparamos escolares, los que realizaban canotaje, ciclismo, fútbol y natación, observamos que los que mayor o mejores valores de densidad mineral ósea o hueso suficientemente fuerte eran los
futbolistas. Probablemente esto se explica porque las actividades propias que implican mayor impacto son las que permiten una mayor absorción de estos minerales, por lo tanto un hueso suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué se sugeriría? Que siempre es recomendable dentro de la práctica de actividad física poder realizar actividades que generen impacto. La propia carga mecánica del sujeto, el propio peso corporal, entonces ayuda a poder absorber mayor cantidad de minerales. Entonces, la conclusión que nosotros logramos verificar aquí, cuando hemos controlado la variable de la maduración, que normalmente después de que se alcanza la maduración, es decir, en los niños entre los 14 y 15 años, entre las niñas entre los 11 y 12 años, es donde se presenta en los momentos donde ya comienza una mayor aceleración de esa ganancia de contenido mineral óseo, consecuentemente una adecuada densidad mineral ósea. Entonces la sugerencia al comparar estas distintas actividades de los niños deportistas fue que es importante poder considerarlo esto dentro del currículum escolar. Estos son estudios entonces que hemos ido desarrollando, algunos de los estudios, tanto en población pediátrica, en población de adulto mayor, deportistas y no deportistas. Entonces, ¿qué es lo que en estos momentos nosotros estamos desarrollando como perspectivas futuras? Estamos logrando desarrollar y lograr explicar la relación de estas variables de salud ósea con otras componentes, ¿no? No solamente el poder el relacionarlos con variables antropométricas, sino ya también con variables de la propia aptitud física, ¿no? Cómo es que se produce, cuál es la relación entre el niño que tiene mayor fuerza explosiva, de repente es el niño que es más ágil, el niño que de repente tiene mejor capacidad o mejor resistencia a la fuerza, ¿no? Cómo es que estas relaciones se presentan en relación a la densidad mineral ósea o salud ósea. Asimismo, estamos y continuamos desarrollando estudios longitudinales que nos van a permitir poder dar un seguimiento más detallado de los que hasta el momento les he presentado, ¿no? Y monitorizar, ¿no? A varios de los grupos evaluados. Asimismo, ya está aplicándose también, o pretendemos también reanudar, ¿no? Que lo hemos parado un poco, los estudios donde ya hemos incluido programas de intervención que ayuden a explicar la importancia de la práctica de la actividad física sobre estos valores o esta salud ósea, ¿no? Y es importante aquí, lo último que hemos ido presentando es el trabajo como grupo de investigación. Es bueno agradecer, ¿no?, al equipo tanto de alumnos de pregrado, de posgrado y los profesores que hemos recibido y que venimos trabajando de forma conjunta, los que han permitido también dar estos alcances y poder presentarles el día de hoy. Y con esto doy por finalizado esta presentación de esta ponencia de la salud ósea desde las etapas de la infancia hasta la senectud. Muchísimas gracias, doctora Rosana, por compartirnos este estudio que usted ha realizado con este equipo. Ahora le vamos a pedir a nuestros colegas, por favor, realizar sus preguntas, ya sea a través del chat del Zoom o abrir su micrófono, por favor, para realizar las preguntas referente al tema que ha abordado nuestra compatriota. Nos indican en el chat
la maestra Estela, que ha estado muy interesante la exposición, la ponencia de la doctora Rosana. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, ¿no? Alguna interrogante, algo que quieran consultarle a la doctora para poder realizar mejor nuestro trabajo. Tenemos a Miss Estela con su manito levantada. Miss Estela, ¿puede abrir su audio, Miss Estela? Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, Miss Estela, la escuchamos, perfecto. Bueno, creo que primeramente felicitar y agradecer a la doctora por su exposición, bastante interesante. Y yo creo que acá en Perú necesitamos más estudio de eso, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en zonas rurales y los primeros días de clase tomamos pruebas bioantropométricas, vemos que muchos de nuestros niños prácticamente están bastante delgados, están bastante pequeños o qué sé yo, no sé cómo expresarme, no tienen el tamaño que deberían de tener para la edad que tienen, ¿no? Que nosotros que trabajamos con niños de 11, 12 años hasta los 16, 17 años que son en secundaria, no tienen ni el tamaño, ni el peso, ni la contextura muscular que debería tener esa edad. Entonces, bueno, creo que voy a pedirle a la doctora que se dé una vueltita quizás por acá, por Norte Chico, por Huacho, o que quizás nos comparta sus percentiles, de repente para nosotros también poder hacer esas pruebas. Muchas gracias. A usted, maestra Estela. Bueno, es importante aquí, miren, estos trabajos, bueno, que la verdad he compartido con ustedes, son trabajos que están publicados, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero, ¿no? Que en Perú, como también lo hemos podido realizar aquí en Chile, es importante, ¿no? Ven ustedes que simplemente con variables antropométricas todo lo que se puede hacer. Y eso es un gran aporte, sobre todo ahora considerando de que sabemos que las consecuencias, como bien decía al inicio, por efecto del propio confinamiento, se están dando. Entonces vamos a ver que este problema de la salud ósea va a ser uno de los más determinantes y que probablemente va a tener un gran impacto en los gastos de salud que el gobierno va a tener que probablemente asumir, ¿no? Entonces es el momento en esas etapas que los que trabajamos a nivel escolares podamos hacer algo, ¿no? Y simplemente entendiendo en un primer momento lo importante de las evaluaciones. Después sigue el momento de las intervenciones, pero hay que hacer algo. Entonces podemos evaluar solamente conociendo estas variables antropométricas. Hacen uso de las ecuaciones y ya pueden diagnosticar a los niños. Muy amable, doctora, por su respuesta. Tenemos una pregunta del maestro Ángel Córdoba, también de nuestro Norte Chico. Dice, ¿de qué manera la salud ósea tiene relación con el rendimiento físico? Ya. Bueno, pude mostrar solamente uno de los trabajos. Específicamente, si hablamos de rendimiento, bueno, tenemos que ver aquí un poco de los componentes de la propia aptitud física. Nosotros lo que hemos hecho es, bueno, en este caso presentarles algunas de las relaciones que se presentan entre algunos componentes de la aptitud física, específicamente el componente morfológico a través de las variables antropométricas, y les he presentado, por ejemplo, un indicador que es la fuerza de prensión manual. Esta fuerza de prensión manual sabemos, ¿no?, que es importante su control, sobre todo si estamos frente a deportistas, ¿no?, que sabemos que según los diferentes deportes hay capacidades que determinan el máximo o el mejor rendimiento. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es, primero, entender de que si un niño, ¿no?, o un adolescente es deportista, para nosotros ayudar como entrenadores a que se eviten la presencia de lesiones, hay que tener al niño suficientemente fuerte, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Trabajar.
la parte física, la parte de la estructura del propio niño que sea lo suficientemente fuerte. Entonces eso a nosotros como entrenadores nos va a permitir garantizar, ¿no?, que el niño está preparado según lo que nosotros programemos como entrenadores. Entonces el niño no va a sufrir lesiones. Eso, por ejemplo, nosotros hicimos un seguimiento aquí de los niños que pertenecen o los deportistas que pertenecen al Centro de Alto Rendimiento de la ciudad. Entonces aquí hicimos evaluaciones y monitorizamos, ¿no?, cada 4 meses a esos niños. Entonces, ¿qué logramos? ¿Qué logramos el enlace con los entrenadores? Nosotros logramos en un primer momento diagnosticar y presentarle al entrenador y decirle, mire, de estos 10 niños evaluados, este y este niño están con problemas de baja densidad mineral ósea. ¿Qué significa esto? Que su hueso no está lo suficientemente fuerte, por lo tanto es propenso a lesionarse. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, hay que programar la intensidad de la carga, el contenido de la carga, hay que tener por otro lado en cuenta cómo está ese niño preparado. Entonces, ¿qué se sugiere? Nosotros, ¿qué hacíamos con esta monitorización de los deportistas? Periódicamente, cada 4 meses, estuvimos evaluando y el entrenador conocía, ¿no? Y si el niño estaba no estaba suficientemente fuerte, trabajaba para poder fortalecer, porque el niño está en formación, hay mayor absorción, ¿no?, hay mayor capacidad de poder ya revertir esa debilidad del hueso, esa fragilidad que presentaba, entonces trabajaba para poder fortalecerlo. Y eso garantizaba para que el niño después, sin ningún problema y sin ninguna preocupación, el entrenador pueda programar y no esté preocupado que el niño se va a lesionar, que va a presentar una fisura, que va a presentar una fractura. ¿Ya? Entonces, es importante, no solamente es solo evaluar la parte física, ¿no?, sino ver cómo está el niño preparado para poder recibir esa carga de entrenamiento. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Ahora nos dice, ¿cuál es la comparación de la salud ósea de los estudiantes de la zona urbana con la zona rural? Miren, nosotros en el estudio que les he presentado, nosotros evaluamos a esa población, ese estudio poblacional que hemos hecho ha sido en colegios públicos, ¿ya? Nosotros, bueno, en estos momentos nosotros estamos evaluando también a niños de diferentes, ¿no?, diferentes instituciones, tanto educativas privadas como públicas, pero en ese momento, por cuestiones del proyecto, nosotros nos direccionamos solamente al trabajo o evaluaciones en niños con colegios públicos. Ahora, no significa que esto no nos ha dado algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, el niño, ¿no?, y eso hay que entender que las realidades son distintas. Por ejemplo, puede ser que en Chile, ¿no?, el niño que está en una institución educativa privada, de repente el papá tiene condiciones, ¿no?, para en la tarde el niño llevarlo, ¿no?, a las actividades extraprogramáticas, como así se llama, ¿no?, donde practica actividad física. De repente el padre tiene esas condiciones, ¿no?, para integrar al niño a que no solamente en la parte de la mañana reciba la parte académica, sino también se integre a actividades físicas, actividades deportivas, ¿no? Quizás porque tiene mayor, digamos, la parte socioeconómica le permite, pero no significa que el niño también de las escuelas públicas no tenga el papá. De repente el niño de las escuelas públicas, por su propia actividad, que necesita ir a ayudar a los padres en el propio trabajo, o de repente el niño, sabemos que el fútbol es un deporte que lo practica en cualquier nivel socioeconómico, no existe diferencias niveles socioeconómicos, ¿no? Y como ustedes han visto en uno de los estudios donde se ha comparado a futbolistas con nadadores, se ha visto que el futbolista tiene elevados o mejores valores de densidad mineral ósea, es decir, un hueso más fuerte que el niño que hace natación. ¿Y por qué es el efecto? Porque el niño que hace fútbol realiza actividades donde genera mayor impacto. Al generar mayor impacto, porque hace saltos, porque constantemente está en impacto con el piso, entonces eso le permite una ganancia mayor de una mayor absorción ósea, por lo tanto un hueso suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que independientemente que sea un niño de escuelas públicas o escuelas privadas, ambos, según las condiciones, van a poder desarrollar la misma densidad mineral ósea. ¿Cuál es lo importante aquí? Que realice la actividad física, ¿ya? Diferente actividad, pero que la realice. Entonces nosotros no hemos, el objetivo de nosotros no fue hacer un estudio solamente en escuelas públicas para compararlas con escuelas privadas, no. Las condiciones se presentaron porque teníamos que desarrollar ese proyecto en esas escuelas públicas, ¿ya? Pero a mi parecer y por lo que nosotros vimos, no existe diferencia. Solamente sugerencia que realice actividad física. Y mientras sea de impacto, lo ideal. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que dice, ¿los rayos solares de qué manera influyen en el sistema óseo de una persona? Sabemos de que los rayos solares de por sí son los que permiten, o es la vitamina D, ¿no? Y justamente la vitamina D es importante para el hueso, ¿no? Es importante aquí porque sabemos que el hueso en su estructura está básicamente dada por elementos minerales, que es el calcio y el fósforo. Entonces, en este caso, la vitamina D permite que esa absorción del calcio se dé, facilite, es un facilitador. Entonces, por ejemplo, por efecto de la pandemia, no es de desconocimiento que la vitamina D, tanto en niños como en adultos, se ha visto disminuida. Y por eso es que una de las sugerencias es, en este momento que ya se permite mayor libertad, ya poder tener esos minutos en el día donde el cuerpo, el organismo, esté recibiendo esos rayos solares, ¿no? Eso es lo que se sugiere. ¿Por qué? Porque hay que revertir esos niveles disminuidos por falta de exposición a los rayos solares. Si es que no hay eso, entonces no hay absorción adecuada de los minerales calcio y fósforo para el hueso. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son las medidas básicas que podemos tomar los profesores de educación física en las fichas bioantropométricas? A ver, disculpa, es que se me paró el... ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Es que se paró aquí Sí, no hay el problema, audio. doctora. Dice, ¿cuáles son las medidas básicas que podemos tomar los profesores de educación física en fichas bioantropométricas? Miren, lo que nosotros sugerimos, y es el estudio donde hemos propuesto los modelos de regresión para que puedan calcular y conocer la masa ósea, es simplemente evaluando la longitud del antebrazo y el diámetro de la rodilla unido al peso y la estatura. Ya pueden tener ustedes, utilizando esas ecuaciones que hemos propuesto, ya pueden conocer la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo. Solamente incluyendo esas evaluaciones, nada más. Entonces ahí ustedes pueden calcular, hacen uso de los modelos, de las ecuaciones propuestas, y luego van a la tablita y según ese valor pueden tener ahí si el niño se encuentra con densidad mineral normal, presencia de osteoporosis, o en este caso también podrían ser osteopenia. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta, dice, ¿es importante la información? Una consulta para el caso de niños menores de 10 años para asegurar una adecuada salud ósea. Se recomienda de preferencia la práctica de qué deportes. Muchas gracias. Como explicaba hace un momento, ¿qué es lo que se sugiere? Actividades que generen impacto. Es decir, no es lo mismo hacer natación, donde sabemos que hay una resistencia del agua propia y no hay impacto con el piso, que jugar fútbol, que hacer carreras, que hacer saltos. Esas son las actividades donde se produce ese contacto directo con el piso en mayor frecuencia, que permite, ¿no?, que exista una mayor absorción de los minerales, ¿ya? No significa que en este caso la natación no sea adecuada, no, porque sabemos que todo deporte es positivo,
¿no? Pero específicamente, por ejemplo, los nadadores no es que durante todo el año también solamente estén nadando, sino existe también momentos donde hacen la parte de preparación física, donde hacen actividades fuera del agua. Y que eso también ayuda y de una otra forma equilibra, ¿no? Equilibra también que no solamente exista actividades dentro del agua donde hay menor resistencia, con las actividades fuera del agua donde también existe ese impacto con el piso. Entonces, en este caso hablamos del fútbol, el básquet, el vóley, ¿no? Todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de otros deportes, no sé, que necesitan estar de repente, se me ocurre el ajedrez, ese tipo de deportes, no significa que no sean adecuados, sino que no existe ese movimiento, no existe ese impacto constante que genere el propio peso del cuerpo sobre el piso, sobre de repente en este caso diferentes plataformas, sobre el gras, sobre terreno, sobre arena, ¿no? Eso es lo que se sugiere. Gracias, doctora. Tenemos una consulta de otro colega. Dice, ¿qué relación tiene la nutrición con la salud ósea del estudiante para su rendimiento físico? En este caso, la nutrición es uno de los factores extrínsecos, externos, que interfiere o que influye en esta ganancia de masa ósea. Es decir, esto se explica porque el niño que es adecuadamente alimentado, ¿no? Sabemos de que existe, ¿no? El equilibrio entre que la cantidad adecuada de nutrientes, es decir, las proteínas, los minerales, de repente son, si el niño recibe esa suficiente cantidad, consecuentemente su desarrollo, el crecimiento tanto del hueso, tanto del músculo va a ser adecuado. Entonces, si específicamente nos enfocamos en la masa ósea y sabemos que la masa ósea es la suma de esa cantidad de minerales, ese hueso que va a ser suficientemente fuerte porque se va a ir osificando durante el transcurso, las diferentes etapas de vida, entonces tiene que alimentarse adecuadamente. Y eso, ¿de dónde viene? De una adecuada nutrición. Entonces, si el niño consume de repente las bebidas, demasiado consumo de café, bebidas gasificadas, esto no permite el metabolismo adecuado de los minerales y consecuentemente interfiere en una adecuada adquisición de masa ósea. Esa es la explicación, ¿no? Si existe inadecuada alimentación, inadecuado metabolismo, por lo tanto, menor ganancia de masa ósea. Muy interesante lo que nos comparte, doctora. Tenemos otra pregunta de otro colega. Dice, ¿con qué tipo de vitaminas podemos apoyar con el crecimiento de nuestros niños? Muy aparte de los alimentos que se le brinda en casa. Miren, en esa parte, dentro de lo que nosotros desarrollamos como grupo de estudio, nosotros sabemos los factores externos, ¿no? Los factores específicamente que tienen que ver con la práctica de la actividad física, con la adecuada nutrición y gestión de alimentos. Si hablamos de vitaminas específicamente, no es algo que nosotros como grupo de estudio hemos probado y hemos dicho, consume tal vitamina, no. No hemos hecho hasta el momento un estudio con eso, pero sí se sugiere, ¿no? Que existe una compensación y sobre todo el consumo adecuado de lo que es la vitamina D, que sabemos que es del sol, ¿no? Y adecuado consumo de vegetales y proteínas. En este caso, que existe una compensación. No hemos hecho ningún estudio donde hemos probado eso del consumo de diferentes vitaminas y qué es lo que influye o determina la relación con la masa ósea. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos está contando para el trabajo de nuestros colegas de educación física. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo diferenciar la edad biológica y la edad cronológica en los niños que inician las prácticas deportivas?
Eso es un tema, bueno, es un poco relacionado a esto, ¿no? Pero es otra de las cosas que nosotros investigamos, ¿no? La edad cronológica en sí está determinada o calculada según el día, mes y año de nacimiento. Si hablamos de la edad biológica, ¿no? Esta se entiende en el momento en que alcanza, en este caso cambia, ¿no? Por los propios factores, en este caso hormonales, sabemos que existe la presencia de la pubertad. Entonces nosotros conocer a través de diferentes técnicas el momento en que se encuentra el niño en la prepubertad, en la pubertad, en la pospubertad. Ahora, para esto existen diferentes técnicas. La que nosotros como profesor de educación física, que está al alcance y que no es una técnica invasiva, es a través del cálculo del pic de velocidad de crecimiento. Es decir, los años en el que alcanza esa maduración biológica. Entonces, es decir, podemos tener a dos niños, ¿ya? Dos niños de 14 años, ambos con 14 años, pero uno de ellos es prepuber y otro es pospuber. Entonces, la edad cronológica serían los 14 años, pero la edad biológica hay que conocerla. ¿Cómo se hace esto? La técnica que nosotros sugerimos es a través de la edad biológica, específicamente a través de la técnica de Milward, que es una o de Moore, donde con evaluaciones también existe una fórmula donde se calcula y se puede indicar que a pesar que los niños tienen 14 años, cronológicamente, biológicamente, uno de ellos puede ser prepuber y el otro ya ser postpuber. Entonces, por lo tanto, el postpuber ya hormonalmente ya ha desarrollado de repente mayores niveles hormonales de testosterona, por lo tanto, su capacidad o su fuerza va a ser mayor que el otro niño que aún teniendo 14 años es prepuber. Entonces, eso también es importante diferenciar, sobre todo si hablamos del ámbito deportivo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con niños, ¿no? Que son prepuber que los niños que son postpuber, aunque cronológicamente tengan la misma edad. Entonces, eso también es importante si lo relacionamos con la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque a partir del momento donde alcanza su maduración biológica, es donde existe una mayor ganancia, mayores valores o mejores valores de la densidad mineral ósea. ¿Ya? Entonces, eso es importante controlar. Y solamente se puede hacer el profesor de educación física evaluando variables de peso, de estatura sentado, ya tiene la maduración biológica, ¿no? Entonces ya puede, con eso utiliza la técnica del Milward y no necesita ser invasivo, porque sabemos que las otras técnicas para evaluar la maduración biológica es a través de una radiografía, que, bueno, existe el inconveniente que hay radiación, la otra que es la técnica de maduración sexual, que éticamente tampoco es posible, no es posible realizarlo, y la que está al alcance del profesor de educación física y que es simple, es la técnica de maduración biológica, ¿no? Peso con valores antropométricos, peso, estatura y estatura central. Con eso ya puede conocer la edad biológica de los niños. Muchísimas gracias, doctora, por todos esos alcances que les está dando a nuestros colegas. Muy amable de su parte. Tenemos otra pregunta. Nos dice, al ser el fútbol el deporte que ha tenido mayor incidencia en el fortalecimiento óseo, debemos como docentes fomentar el minifútbol femenino en nuestras clases, dice, por separado o de manera mixta. Esto solo con el afán de evitar lesiones. ¿Qué recomendaciones podría darnos? Lo que les he presentado es uno de los estudios, ¿no? Que en ese caso nosotros teníamos, como les dije, la entrada para poder hacer la monitorización a los deportistas del Centro de Alto Rendimiento de aquí de Chile, ¿no? Y pudimos hacer la comparación de los que practicaban fútbol con los que practicaban canotaje, natación, con atletismo, ¿no? No significa que yo diga, no, esto es, el fútbol es lo mejor, ¿no?
tampoco estoy diciendo que sea, el fútbol sabemos que es un deporte que es uno de los más populares, ¿no? Sobre todo en estos países a nivel de Sudamérica, ¿no? Ahora, existen, ¿no? Existen otro tipo de actividades. Y solamente con los juegos predeportivos que se puede hacer, no necesariamente que tengan que ver con el fútbol. Existen juegos predeportivos de diferentes deportes que también pueden ser desarrollados durante las horas de educación física o durante las horas extraprogramáticas, ¿no? Y que no necesitan necesariamente, en este caso, si hablamos de que quieren juntar a niños con niñas, existen libertad. Sabemos que en los juegos los niños se divierten de una u otra manera dependiendo de cómo el profesor presenta la actividad, ¿no? Entonces lo que sugerimos es que esa actividad, si queremos mejorar la salud ósea, es en lo posible poder, ¿no? Buscar que esas actividades generen el impacto, ¿no? Que tengan esa actividad que esté constante contacto con el piso. Esas actividades, las diferentes acciones que realizan en los juegos, son las que les van a ir con el transcurso del tiempo permitiendo absorber mayor cantidad de minerales porque favorecen el metabolismo de estos minerales, consecuentemente un hueso más fuerte, suficientemente resistente. Muchísimas gracias, doctora, por el aporte. Le agradecen los colegas en el chat. Nos dice excelente ponencia. Muchas gracias por sus aportes. Tenemos otra pregunta. Dice, si ya me he fracturado un hueso, ¿debería hacerme un estudio de osteoporosis? Acá es importante saber primero la edad, ¿no? Ya sabemos que si los pequeños, ¿no? Pequeños se fracturan, ¿ya? Normalmente es porque hay una debilidad, ¿ya? Si esto lo trasladamos, también depende, ¿no? Si es por un impacto leve y ya el niño se fracturó, probablemente ya sea un aviso de una debilidad ósea. Si esto lo trasladamos a una persona adulta, donde ya se fractura, sabemos que es consecuencia propia del proceso de envejecimiento, ¿no? Donde los niveles de densidad mineral ósea disminuyen. Entonces, por eso están propensos a la presencia de fracturas, ¿no? Entonces, es importante saber la edad, ¿no? Ahora, independientemente de que si es adulto, o si es niño, si es adolescente, lo ideal es hacerse una evaluación, ¿no? Y si ya sabemos que un niño a la edad de 9 años ya está con baja densidad mineral, hay que darle seguimiento. Todavía ese niño tiene oportunidad de ganar más masa ósea. Entonces, si todavía no llegó, es el momento de poder acelerar. Ahora, si ya es un adulto, donde ya ya llegó a su pico y no fue el adecuado, cuidarlo y tratar de compensar con actividades que le den soporte a ese hueso. Y sabemos que el músculo es el que rodea el hueso, por lo tanto es el que le da el soporte, la estructura para poder ejecutar las diferentes acciones motrices. Entonces hay que darle esa capacidad a ese músculo para que sea fuerte y soporte el trabajo que el hueso va a estar sometido. Entonces es importante hacer en todas las etapas, ¿no? Sobre todo en la actualidad, donde sabemos que los hábitos de la propia alimentación o los mismos alimentos no tienen, ¿no? No tienen la misma cantidad de minerales, de proteínas, la misma estructura que lo tenían antes. Entonces hay que hacer esas evaluaciones. Hay que darle un seguimiento, una monitorización, la mayor cantidad de veces que se pueda, ¿no? Y sabemos que con variables antropométricas no le va a suceder absolutamente nada al niño, ¿no? Profesores de educación física tienen que hacer las evaluaciones al inicio, muy probable al final. Entonces eso es importante a nivel de, que sería lo ideal a nivel de la currícula escolar que fuese integrado esto, ¿no? La importancia de evaluar, porque vamos a ver, y eso los aseguro, que los problemas de la densidad mineral y los relacionados con esta salud ósea a partir del 2022 es donde va a aumentar la prevalencia de todos estos problemas de osteoporosis, presencia de fracturas, ¿no? Precoces, que se va a dar a causa de, obviamente, de la pandemia y todo ese periodo que hemos tenido y estamos un poco privándonos de las actividades normales. Muchas gracias, doctora, por sus aportes. Le agradecen en el chat, le ponen muy interesante
la ponencia. Muchas gracias, felicitaciones. Bien, colegas, este espacio es para que ustedes puedan hacer este intercambio con el ponente, para que puedan saciar todos los temas que por allí tenemos algunas interrogantes y a través de los ponentes tener pues corroborar la información. Tienen sus micros abiertos para que puedan hacer alguna pregunta, alguna acotación o para que compartan su experiencia, cómo están trabajando en estos momentos que nos está tocando trabajar de manera remota. Bien, acá hay una pregunta de un colega, dice, para que las mediciones sean exactas, ¿qué instrumentos deberíamos utilizar? Ya, si hablamos de evaluaciones antropométricas, lo importante aquí es que esos equipos tengan, ¿no?, la garantía, ya de por sí vienen validados, ¿no? Deberían ser validados a través de las propias empresas que lo fabrican. Pero, independientemente de eso, que sabemos que hay equipos más costosos, donde no todos estamos al alcance de poder adquirirlos, ¿qué debemos de controlar? Debemos controlar la calidad de las medidas. Esto es muy simple porque en investigación y en el día a día se da, controlando que las evaluaciones, los protocolos sean los adecuados y que la calidad de las medidas, simplemente evaluando o calculando el error técnico de medida intraevaluador, ¿no? Porque de repente es un solo sujeto el que va a evaluar, o diferentes sujetos que van a evaluar, porque de repente no solo es un profesor de educación física, sino son 2 o 3 profesores, se evalúa y se controla, ¿no? Y se le permite con eso garantizar, ¿no?, que esas evaluaciones, esos protocolos están debidamente respetados, debidamente cumplidos. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque no siempre cuando se hacen las evaluaciones no se respetan los protocolos, entonces existe un error técnico de medida que podría alterar, podría traer los sesgos, la presencia de sesgos, en este caso, que podrían darnos una falsa información. Entonces, de repente ahí, si alguno de ustedes trabaja en un colegio y quiere incluir este tipo de actividades, este tipo de evaluaciones, y son 2 o 3 profesores, primero, ¿no? Primero entre los 3 o 4 se ponen de acuerdo a ver qué técnica, qué protocolo vamos a seguir, a ver, evaluemos. Evaluemos y controlémonos entre nosotros cuál es el error, ¿no? El error. A ver, evaluemos a este mismo sujeto, los 4. A ver, debe ser resultados similares. Y si hubiera variación, entonces ahí es importante entrenar. Entrenar para poder, después cuando se esté debidamente preparados, comenzar las evaluaciones, ¿no? Y siempre tratar en lo posible que los equipos, en este caso los instrumentos, si hablamos de variables antropométricas, sean los adecuados también, que tengan la validez, ¿no? Que no sea cualquiera, que cualquiera puede estar vendiendo, no, hay que tener siempre el respaldo de la fábrica, de dónde viene. Ahora, si hablamos de equipos, ¿no?, que serían los más adecuados para medir específicamente la densidad mineral ósea, sabemos que el estándar es el DEXA. Ese es el estándar, lo ideal sería ese, ¿ya? Pero si hubiera otros equipos que no tuvieran a la mano, como la densitometría periférica, que es más barato también, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente en Perú. No hay la densitometría para realizar los estudios, pero lo estamos haciendo con el densitómetro periférico. Muchas gracias, doctora, por esos alcances. Tenemos una pregunta y nos dice, ¿a los cuántos años de edad se desarrolla por completo el sistema óseo? La mayor ganancia normalmente se da, ¿no?, en los hombres es a los 30 años y en las mujeres a los 28 años. Es el momento donde ya existe una estructura que ya logró el 100%. Ya a partir de ahí, si logró ese 100% y su densidad mineral ósea es baja, bueno, ya sabemos que va a tener problemas posteriores. No, ahora, no, hay que por eso garantizar que hasta los 20 años, ya más o menos entre los 18 y los 20 años, ya el 95% de esa masa ósea ya fue adquirida. A los 30 en los hombres, a los 28 es el 100%, pero entre los 18 y los 20 años ya hay el 95%. Entonces hay que trabajar por eso en esas etapas anteriores, en la etapa pediátrica y en la etapa de los adolescentes.
Muchas gracias, doctora. Le escriben, le dice, excelente ponencia, muchas felicitaciones por sus valiosos aportes de su investigación. Muchas gracias por las enseñanzas, abrazos a la distancia. Y tenemos una pregunta, dice, el factor intrínseco es del 80% y los extrínsecos son 20%. ¿Considera también factores epigenéticos? Estos son considerados, pero cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es la densidad mineral ósea, se habla en los epigenéticos, están inmersos en lo que es los factores intrínsecos, ¿no? Que hay una relación ahí, pero nosotros de forma general siempre separamos la parte genética, donde no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Sabemos que hay un 80% que está determinado por la herencia genética, por la presencia de enfermedades, pero el otro 20% sí, ¿no? En el otro 20% es donde se puede hacer algo. ¿Ya? Entonces, la parte de epigenético es otro tipo de clasificación donde algunos autores lo consideran, ¿no? Pero para mi entender y para las sugerencias que normalmente yo siempre presento es, consideremos intrínseco, extrínseco. Muchas gracias. Y los micros están abiertos, queridos colegas, para que ustedes puedan hacer una última pregunta o para que puedan agradecer a nuestra doctora de esta noche que nos ha expuesto maravillosamente este tema y nosotros podamos hacer nuestro trabajo con nuestros estudiantes. Bien, no hay, al parecer no hay preguntas. La sala no refiere ninguna pregunta más. Tenemos agradecimientos muy importantes. El maestro Eddie comparte, dice, gracias doctora. Toda esa gran investigación fue de mucha ayuda para nosotros. Muchas gracias por educarnos. Y le escriben desde Nauta, la saluda el maestro Eddie, le agradecen por la ponencia y vamos a leer los agradecimientos. Tenemos desde Guaura, la saluda el maestro Santos, desde Juanjuy, el maestro Ítalo y la maestra Magdalena. Desde Cajamarca tenemos al maestro Manuel, desde Cerro de Pasco al maestro Juan, a la maestra Delma, desde La Libertad la saluda el maestro Julio, desde Huánuco el maestro Raúl y el maestro Ángel, desde La Oroya el maestro José y la maestra Enerina, desde Huacho tenemos al maestro Juan y al maestro Eric, y desde Chimbote al maestro Diego. Tenemos un saludo desde Contamana, la está saludando el maestro Aquiles. Bien. Y pueden abrir sus audios, queridos maestros, para que saluden a la doctora, se despidan. También la están saludando desde Cajamarca, Aleida, desde Cusco, Quillabamba, el maestro Dani, desde Arequipa, la maestra Sofía. Bien, queridos maestros, les pedimos si pueden aperturar sus cámaras para que se les pueda tomar la foto del trabajo del día de hoy. La saludan desde Chepén, desde Chimbote. Refieren que la exposición fue excelente.
Bien, maestros, debemos animarnos a participar, a preguntar, porque no siempre tenemos un ponente de calidad, y más aún en el área de educación física, que hemos estado un poco dejados de lado, porque siempre tenemos capacitaciones, empoderamientos de lo que viene a ser cultura general, ¿no? Pedagogía. Bien. Esperemos seguir trabajando en esta área para ir empoderando a nuestros colegas. Tiene innumerables saludos, doctora, desde Siguas, tenemos desde Ancash, desde la salud acá, desde el Callao. Tenemos muchos de Lima provincia, tenemos de Cajamarca. Bien, queridos colegas, es bueno reconocer la preparación y la calidad de profesionales que tenemos en nuestro país. Nuestra doctora Rosana se encuentra trabajando en Chile y ha hecho un alto en sus labores para poder estar con nosotros y compartir con cada uno de ustedes, docentes de educación física. Ella también fue formada en educación física en La Habana. Bien, la están saludando desde Posuso y les saludan, le agradecen y le dan bendiciones. Maestros, tienen su audio abierto para que se puedan despedir. Nos quedan 3 minutos. Muchas gracias por sus valiosos aportes, doctora. Yo creo que esta investigación que nos da a nosotros nos va a servir mucho para el trabajo con nuestros estudiantes y espero que no sea la última vez que esté compartiendo información de investigación con nosotros. Muchas gracias, bendiciones a su familia. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias a todos por la atención y por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, doctora. hasta luego. Gracias, doctora. Bendiciones. Muchas gracias, doctora, de todo, mi maestro. Felicitaciones por su ponencia, que siga adelante. Bendiciones, muchas bendiciones, que Dios lo cuide. Muchas gracias a todos, que Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, estaba excelente. Cuídese mucho, bendiciones. Gracias. Gracias a usted, Miss Gladys. Bien, queridos colegas, también les hago recordar que vamos a recibir sus vouchers hasta el día viernes en la mañana, porque en la tarde estamos compartiendo ya el listado con la universidad. Por favor, no sabíamos que el banco BCP nos hacía una cobranza por fuera de Lima. Bien. Por favor, les pedimos que lo hagan en el Banco de la Nación, porque el BCP fuera de Lima, en provincia, les cobra una comisión de 9 soles, y cuando ustedes depositan los 60, no se refleja 60, sino hace un descuento de 9 soles. Ya, muchísimas gracias. Lo pueden hacer. Una consulta, señorita, con respecto a Zulmi. Sí, buenas noches, colegas. Con respecto al Banco de la Nación, ¿se puede abonar por agente o tengo que ir a la misma? No, el Banco de la Nación hemos visto que por agente no hace ningún cobro. En el mismo banco. O sea, ahí se puede pagar por agente, el Banco de la Nación. Su nombre usted, ¿no? Claro. Sí, mi cita. Se le hace un recordatorio a todos los maestros que también existe el método de pago, el IAPE. También puede ser a través de transferencia BCP. La transferencia BCP no tiene ningún costo. Y el Banco de la Nación en todas sus modalidades. Disculpe, son 60 soles el pago, ¿no?
Mi maestro David, son 60 soles. Ya. Y Profesora, pago único, ¿no? Sí, maestro. Es un pago único. Ya. Buenas noches. ¿La cuenta la pueden publicar o ya está publicada? No me he percatado bien. Maestro Julio, está publicado en el grupo, pero igual se lo podemos mandar a su personal. Ok, muchas gracias. Señorita Zulmi Tenorio, ¿no? Ah, para mandarle el yape. Sí, mi cita manda. Ya, entonces le mandaré mañana. Ya, yo le mandaré un yape, ¿ya? Ahí sale mi nombre, ¿no, señorita? Sí, Miss Amanda, sale su nombre allí. Mi apellido también todo, ya. Ya, entonces mañana el pago por yape. Ya, bien, bendiciones, señorita, gracias. No se olviden a los maestros enviar la foto del comprobante, ya sea screenshot, ya sea la foto del voucher, y a los organizadores, por favor, para tomarlos en cuenta, para que no haya un traspapeleo de su pago.